Damos las gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos para glorificarte, Señor, para exaltarte, para honrarte, Señor, para exponer tu palabra, Señor, y para guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor, en el día a día. Te suplico, Señor, una bendición especial por cada hermano o hermana que dispuso su corazón en estar aquí, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, y Padre, te ruego que bendigas también, que obres en los corazones de aquel hermano que por alguna razón no puede estar aquí, pero también sigue las transmisiones, Señor, de una o de otra forma, y aquel que no pudo estar por algún compromiso, Señor, guárdalo, protégelo, Señor, y que nuevamente en el siguiente servicio, Padre, disponga el corazón para escuchar tu bendita y santa palabra. Danos de tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo obre en esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Las artimañas de Satanás. Esta porción, hermanos, antes de arrancarme, esta porción de la tentación de Satanás a Jesús es un ejemplo de inspiración. La inspiración tiene que ver con el escrito. La inspiración tiene que ver con el escrito sin error u omisión. La inspiración tiene que ver con ese escrito donde no faltó nada que apuntar y donde en ningún momento el escritor se equivocó. Eso es la inspiración. Es un claro ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque el escritor del Evangelio, según San Mateo, fue Mateo. Mas sin embargo, Mateo no estuvo en el momento que Satanás tentó al Señor. Allá en el desierto, el único que estaba era el Señor Jesucristo y Satanás tentándole. El Señor, obrando en la mente de Mateo, Él lo guía a escribir. Y aquí ponemos un ejemplo claro de la inspiración de la Biblia, que aunque Mateo no estuvo ahí, escribió las palabras exactas de lo que dijo el Señor y las palabras exactas de lo que dijo Satanás. Amén. ¿Qué sucede en esta porción, hermanos? Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo condujo al Señor Jesús a la prueba. El propósito de Dios era mostrar que su Hijo era santo, que su Hijo era sin pecado, que su Hijo era sin mancha y por consiguiente era un Salvador digno para toda la humanidad. ¿De qué forma lo llevó? Bueno, hay quienes piensan que lo arrebató y lo llevó al desierto. Hay un ejemplo, no lo busquen, en Hechos capítulo 8, versículo 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el caso de Felipe, la palabra que usa es arrebatar. Es decir, que cuando se levanta el eunuco no vio a Felipe. Mas sin embargo, vemos en esta porción que no usa la palabra arrebatar, sino usa, dice el primer texto, que fue ¿qué? Llevado. Me quedo con la postura donde el Señor, después de ser bautizado, Él dispuso su corazón y caminó hacia el desierto. Por la palabra que dice llevado y no arrebató. Dice el primer versículo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. La intención de Satanás era conseguir, de frustrar, de tentar a Jesús, frustrando el plan de Dios, frustrando el plan de la redención del hombre y descalificar así a nuestro Señor Jesucristo. Esa era su intención, tentarlo, hacerlo caer. Algo interesante, dice aquí, fue tentado. 40, dice, fue, ¿cuántos días? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se entiende que las huestes espirituales de maldad estuvieron en todo tiempo con el Señor Jesús, siguiéndolo. Hay una palabra aquí que dice el versículo 2, y después de haber, ¿qué? Ayunado.
Ayunar, según la Biblia, hermanos, va más allá de abstenerse de comer y beber. Es una disciplina, hermanos, espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más al Señor. Dios conoce nuestros corazones y sabía que el ayuno que estaba haciendo el Señor Jesús era un ayuno sincero. ¿Por qué? Porque el Señor, después de ser bautizado, lo que quería era fortalecerse del Señor para su ministerio. El ayuno tiene que ser sincero y lo vemos en el caso del Señor. El ayuno debe ser un acto de humildad, sumisión. Dios es un gesto que expresa, hermanos, lo mucho que necesitamos al Señor. El Señor lo hace, dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Observe bien, a ver, el ayuno de primera mano, cuando hablamos de ayuno, y no solamente el cristiano, tú estás en un hospital y antes de operarte te dicen vas a estar en ayuno. Bueno, eso me pasó ahora hace como 20 días. El ayuno, allá lo conocen así. No vas a comer, no vas a beber. En términos bíblicos tiene que ver, no vas a comer, no vas a beber, pero vas a estar orando al Señor, vas a estar consagrándote al Señor, vas a estar leyendo la palabra. Vemos que aquí en el caso del Señor, Satanás le dice, y vino a él el tentador, el versículo 3, si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Di que estas piedras, ¿cómo dice? Se conviertan en pan. Satanás estaba viendo al Señor que empezaba a tener hambre. Es posible que andaba ya con una sed en el desierto. De primera mano, ¿qué quería hacer Satanás ahí? Cuando se aparece Satanás, hermanos, miren, quería obstruir ese plan del Señor. Quería obstruir que el Señor Jesucristo tuviera una estrecha relación con el Padre. Al comer el Señor Jesús, se rompe el ayuno. Amén. Se rompía ese ayuno, se rompía esa relación, se iba a romper esa consagración entre el Hijo y el Padre. Encontramos aquí a Satanás, hermanos, tentando al Señor Jesús, y quiero hacer una observación. El Señor ha hecho a dos hombres perfectos, rectos, dice la palabra. Hizo a Adán, lo tentó y Adán cayó. Y de ahí viene toda la descendencia de pecado. Mas sin embargo, vemos aquí al Señor Jesús. El primer escenario donde Satanás tentó a Adán era en el huerto del Edén. ¿Sabe qué faltaba ahí? Nada les faltaba a Adán. El segundo escenario ahora fue un desierto. ¿Sabe qué le faltaba al Señor? Todo le faltaba, humanamente hablando. Satanás sabe a quién tentar. Estaba ahí tentando ya ahora al Señor Jesucristo. Era otro escenario donde faltaba de todo. ¿Tenía hambre el Señor, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí tenía hambre? ¿Tenía sed? Claro que tenía sed. 40 días y 40 noches. Vamos a analizar la primera artimaña de Satanás, versículo 3. Dice así la palabra. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la primera artimaña? Satanás, hermanos, quiere impedir nuestro acercamiento a Dios. Quiere impedir que te acerques al Señor. Lo quiere impedir que ores al Señor, quiere impedir que leas su palabra, quiere impedir que estas bancas no se llenen. Quiere impedir tantas cosas, quiere impedir que nuestro acercamiento a Dios sea cada vez más lejano.
Observemos lo que hizo en el caso del Señor. Quiso ofrecerle pan, que estas piedras se conviertan en pan. Quería impedir ese acercamiento a Dios. Buscará por todos lados de nuestra vida obstruir, estorbar, impedir nuestro acercamiento. Podríamos pensar, hermanos, ya con estos años de cristianos que tenemos, no pasa nada no ir a la iglesia. ¿Sucede o que no? Por ejemplo, no pasa nada, es un servicio, no pasa nada. Hermanos, sí pasa mucho. El decir no pasa nada es como decir que en un servicio no pasa nada. Cuando se está predicando la palabra pasa mucho, hermanos. Porque es la palabra del Señor. Porque son alabanzas al Señor. Porque estamos aquí adorando al Señor. Sí pasa mucho. Cuando nos quedamos en casa, quizás en un partido, quizás en una comida, podríamos decir, ¿qué tanto es una fiesta? Pero muchas veces cambiamos un plato de lentejas por un servicio de adoración al Señor. Basta un poco, hermanos, para irnos enfriando. Basta un poco, no necesitamos mucho para enfriarnos. ¿Qué es lo que quería Satanás? Solamente un pan. Que las piedras se convirtieran en pan. Pasa mucho, hermanos. El versículo 4. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se nos hace práctico dejar a veces un servicio a Dios. Se nos hace práctico dejar de orar al Señor. Se nos hace tan sencillo dejar de estudiar la palabra. Sea sincero con usted mismo. En su corazón dispone el leer la palabra. Disponemos del corazón para leer la palabra, ver un libro, un capítulo, un versículo. Satanás es lo que quiere. Impedirnos, hermanos, que nos acerquemos cada vez más a Él. Pasa mucho, hermanos. En un servicio pasa mucho. Quizás tenemos años. El día lunes, por la gracia del Señor, nos permitió estar en un funeral. ¿Qué palabra le das a una persona que pierde un hijo? ¿Qué palabra le das? Que le fortalezca, que le aliente, que le ayude en su vida. ¿Qué palabras humanas le das? Solamente las palabras del Señor es las que causan un efecto en un momento tan triste. Sí pasa algo, hermano. Si pasa algo que la gente te diga, fueron palabras que me ayudaron a mi corazón en un momento tan difícil, entonces sí pasa mucho en el corazón. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro buen Dios. Satanás quiere impedirnos, hermanos, el acercamiento a Dios. Y muchas veces lo logra. Muchas veces lo logra. Me quedo en la casa, una película, me voy al cine con mis amigos. Sí pasa mucho, hermanos. Y de verdad que hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque es una artimaña de Satanás. Quiere impedirte que te acerques al Señor. Y muchas veces lo logra en nosotros. Muchas veces lo logra en nosotros. Posiblemente quizás tú digas, yo estoy en la iglesia, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Sí pasa mucho. Porque llega una edad donde le dices a los papás, oye, mande a sus hijos, a los jóvenes. Es que sí le digo, pero ya no quiere. ¿Cuándo fue que empezó a pasar algo? Hace mucho tiempo atrás. Cuando no tomamos en serio las cosas, los adultos, los hijos van a empezar a tomar actitudes de tal forma que esos malos hábitos se hacen costumbre y ya no quieren venir a la iglesia. Otra de las artimañas de Satanás, hermanos, es que quiere poner en duda la justicia de Dios. Escuche bien, quiere poner en duda la justicia de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Escuche bien, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le dice Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Andar con una persona que no es cristiana, no pasa nada. No ir a la iglesia, no pasa nada. Échate abajo. Quiere poner en duda la justicia del Señor. Y sabe, hermano, sí pasa y pasa mucho. Quieres que tientes al Señor. Le dice Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo. Prueba un poquito. ¿Qué tanto es una cerveza? ¿Qué tanto es un video? ¿Qué tanto es el toquetear con alguien que no es tu esposa? ¿Qué tanto es que los hijos estén a cierta hora guardándose y tú no sepas qué están haciendo? No pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Una vez un pastor me dijo esta frase, no coquetees con el pecado porque vas a caer. Y realmente, hermano, basta coquetear un poco con el pecado para caer en él. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras le está diciendo, no pasa nada si te sales de la voluntad de Dios. Al final Dios es amor. Dios es amor y te perdona, no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso entre padres cristianos, entre hermanos, que Dios es amor y permiten cosas, hermanos? Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es santo. Y a Dios no se le pasa nada. Y como hijos del Señor, hermanos, dice, Satanás quiere poner en duda la justicia de nuestro Dios, haciéndonos creer que un poco de mal no afecta en lo demás. Un poco de levadura, hermanos, basta para leudar toda la masa. Amén. Dice la palabra, por favor, en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, si estamos nosotros en pecado, si estamos nosotros fuera de la voluntad de Dios, no esperes la bendición de Dios. Si estás trabajando de forma ilícita, no esperes la bendición de Dios. Si estás en fornicación, si estás en adulterio, si estás en droga, si estás en chisme, no esperes la bendición de Dios. Los que ya tenemos años de cristiano, creo yo que ya hemos probado que Dios es justo y que cuando andamos mal, Dios nos disciplina. Amén. Yo no sé usted, pero en mis 10 años de cristiano, Dios me ha disciplinado muchas veces. Cuando me pasa algo, yo mismo a través de me examino, esto me pasó porque pasó esto y aquello. Hay momentos donde es disciplina, hay momentos que son de prueba, pero lo cierto, hermanos, que Dios disciplina cuando andamos fuera de su preciosa voluntad. Dios es amor, claro que es amor, pero también es santo y es justo. Y dice la palabra que no hay cosa creada que no sea manifiesta. Es decir, que sabe perfectamente que estamos haciendo
aun cuando nadie de la familia conozca lo que hacemos. Dios sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones, conoce todo lo que hacemos. En Hebreos 10:26, así que no caigas o no caigamos todos en lo que quiere Satanás, en esa artimaña de dudar de la justicia de Dios, porque sí, pasa y pasa mucho. Mire qué dice la carta a los Hebreos capítulo 10. Vamos a darle lectura, por favor, del 26 al versículo 31. Hebreos 10:26 al 31, todos dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que hará de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fuerte el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. El versículo, la última parte del versículo 30, dice, el Señor, ¿a quién juzgará? A su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? ¿Quién es su pueblo? La iglesia, hermanos, nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos juzgará y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor, claro que es amor, pero también es justo y es santo y nos hará, aunque no nos hace pagar conforme a nuestras injusticias, pero de que es justo y de que vamos a recibir disciplina, porque así es Dios. Dios es el que ama, disciplina. Hebreos 12:6, por favor. Hebreos 12:6. 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. No tentaremos al Señor nuestro Dios. Porque de antemano, hermanos, ten por hecho que vas a recibir disciplina. Que no, miren, hermanos, a veces nos preocupa más nuestra familia, qué va a decir papá, qué va a decir mamá, qué va a decir mi esposa si me encuentra en adulterio, qué va a decir el hermano si sabe que estoy hablando de él, hermano. ¿Te debe de preocupar? Quizás sí. Pero nos debe de preocupar más que piense el Señor de nosotros. Eso es lo que tiene peso. Porque en base a nuestra relación con Dios va a depender realmente la paz que tengas en el corazón, el bienestar que tengas en la vida. Porque si buscamos estar bien con el Señor, por algo natural, vamos a estar bien con los demás. Número 3, otra de las artimañas que Satanás busca, la adoración a través de nuestra debilidad. Mateo capítulo 4, volviendo a la porción, versículos 8 al versículo 11. Dice así la palabra, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, una pregunta. ¿Has adorado a la luz de esta porción? ¿Has adorado en algún momento a Satanás?
Vamos a analizarlo, mire qué dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La artimaña de Satanás es, hermano, traer a tu vida aquello que te agrada, que te gusta, que te deleita. Posiblemente sea una mujer, sea un novio, sea una novia, sea una persona, sea un trabajo que dices, este trabajo está bueno. Puede ser algo, hermanos, pero si lo analizas a la luz de la palabra y ese alguien te está alejando de las cosas del Señor, entonces ya lo estás adorando. Cuando alguien ocupa el primer lugar y no es Dios, entonces ya lo estamos adorando. Amén. Ya lo estamos adorando. Posiblemente sea una persona que creas tú que es la mejor persona. Posiblemente puede ser un trabajo, pero si el trabajo es donde te va bien, se está ganando de forma ilícita, entonces ya estamos adorando lo que el Satanás te está ofreciendo. Al Señor le dijo, todo esto te daré. Lo quiso deslumbrar con la vista y muchas veces nosotros por la vista nos vamos, por lo que escuchamos. Al Señor lo tentó mostrándole todos los reinos. Y en ocasiones lo estamos adorando. El Satanás no te va a llegar, hermano, con los cuernos o de rojo. Dice la palabra que se viste, que es como ángel de luz y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El plan de Satanás es alejarte de Dios, destruir la relación con Dios. Adorar a Satanás, hermanos, es darle un lugar especial a alguien más o algo más que no sea Dios. Eso ya es una adoración a Satanás. Si no es Dios tu mayor adoración, lo más probable es que hemos caído en lo que Satanás nos está ofreciendo. Recuerdo hace años, cuando llegué a mi vida cristiana y llegué con novia, después de un tiempo me empecé a enamorar del Señor, no vayan a pensar que de otra, pero llegó un momento donde las cosas en mi vida empezaron a cambiar y mientras más venía a la iglesia, más me enamoraba del Señor. Llegó un momento que me dijo, o eliges a tu Dios o me eliges a mí. Cuando amas a Dios, hermano, no importa que lo demás se aleje. Amar a Dios implica dejar algo y dejar aquello que te aleja del Señor. Cuando amas verdaderamente al Señor, empiezas a dejar todo aquello que te aleja del Señor. Amén. Cuando amas al Señor, incluso tu propia vida ya no la tomas tan preciada porque lo que más te importa es estar cerca del Señor. Amar al Señor implica dejar algo. Y si Dios es el primer lugar en nuestra vida, qué bueno, hermano. Amén. Qué bueno. Vamos por buen camino. Pero si no es así, lo más probable es que hayamos caído en esa artimaña de Satanás, que quiere hacernos caer a través de nuestra debilidad. El Señor sabe por dónde llegar. Por favor, Mateo capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor sabe quién es sincero. El Señor sabe quién sinceramente le está buscando. El Señor sabe quién de limpio corazón está sirviéndole. El Señor conoce mi corazón y conoce su corazón perfectamente. Él lo sabe. Y Él quien tiene la autoridad de decirnos con estas palabras hipócritas, porque Él conoce nuestra vida. Este pueblo, dice, de labios de honra. Estamos amando a Dios, hermano. Verdaderamente le estamos amando como Dios quiere que le amemos.
pues en vano me honran, dice. Hay gente, da a entender que hay gente que le está honrando, que le está cantando, que le está sirviendo incluso, pero su vida está lejos de la presencia del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermanos. Amén. No podemos servir a dos señores. O estamos en las cosas de Dios o estamos en las cosas del mundo. Pero no podemos estar en dos lugares. Lo maravilloso del Señor es que en Isaías 55:7 nos dice unas palabras. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, que si estamos pecando, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Amén. Si nosotros vamos de corazón y reconocemos que estamos haciendo algo que no está bien delante de Dios, pero le pedimos al Señor de todo corazón, perdónanos, Señor, límpianos. El Señor nos va a limpiar de esa maldad, nos quitará todo aquello que nos estorba y nuevamente, hermano, dice, nuestro Dios será amplio en perdonar. El Señor está esperando corazones que le busquen sinceramente. Que verdaderamente digan en su corazón, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Amén. El Señor sigue esperando y en forma de los 3 puntos, Satanás impedirá tu acercamiento a Dios. Hará todo lo posible para alejarte, todo lo posible, de la oración, de la palabra, de servir, de todo. Número 2, Satanás pone en duda la justicia de Dios. Te quiere hacer creer que no pasa nada. Y en la vida del cristiano, cuando somos del Señor, sí pasa y pasa mucho. Y número 3, Satanás busca la adoración a través de nuestra debilidad. Lo que más nos gusta, lo que más nos agrada, lo que más nos llama la atención, por ahí va a llegar Satanás, para alejarte del Señor y que le estés adorando a Él y no al Señor. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, esperando que esta porción de la palabra haya sido de bendición y que entendamos que Satanás no anda jugando. Tiene artimañas y día con día las pone en práctica con el pueblo del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta advertencia que nos das a través de tu palabra, de cómo el enemigo, Señor, trabaja día con día, Señor. Nos quiere alejar de usted, Señor, de su presencia, de un acercamiento genuino, Señor. Padre, nos quiere hacer creer que no pasa nada cuando nos salimos de tu voluntad. Sí pasa mucho, Señor. Incluso tristezas, dolor, llanto, lágrimas. Pasan muchas cosas, Señor, cuando nos separamos de tu voluntad, Padre bendito. Padre, te pido, Señor, que obres en esta iglesia, que nos sigas ayudando, que bendigas a tu pueblo, Señor, con gracia, Padre, y que, Señor, esta porción sirva para que la pongamos en práctica, Señor, que la meditemos, y, Señor, que seamos de bendición para aquella persona que está batallando con algún problema, con algún pecado en su vida. Ayúdanos, Señor. Padre bendito, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Le damos el tiempo a nuestro hermano encargado del programa. Dios les bendiga.